Sandra Amíguez, licenciada en Comunicación Social, también diplomada en Género y Salud, conductora del programa radial Y de repente la noche. También, bueno, amplio currículum, Sandra, pero el motivo de esta entrevista tiene que ver con el lanzamiento de un nuevo libro. Estamos hablando de Líbranos del Mal, esta historia relacionada a la Orden Las Carmelitas Descalzas de Nogoyá. Bueno, Sandra, gracias por la nota. Y contame cómo fue la decisión de investigar, de seguir con la investigación de este tema y lanzar el libro. Bueno, antes que nada, gracias Marlene, porque siempre coincidimos en proyectos, en charlas, en debates, y bueno, que este espacio para mí lo valoro muchísimo, el del proyecto periodístico que vos llevas adelante. La idea de escribir el libro fue porque, bueno, yo seguí con mucha atención todo lo que surgió después de esa denuncia que hizo el semanario Análisis de la Actualidad en 2016, que devino en la denuncia a la priora del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá y con posterioridad el juicio y la condena finalmente de Luisa Esther Toledo, pero creía que había como muchos aspectos allí que, bueno, que más allá de la repercusión social que tuvo en su momento, la noticia, porque tuvo muchísima difusión, no solamente acá en lo local, sino también a nivel nacional e internacional, y estas cuestiones hicieron que, bueno, después pasa el tiempo, hay una condena por parte de la justicia, pero el caso quedó como allí, ¿no? Como si bueno, fuera una crónica más de todo lo que sucedió. Entonces a mí me parecía interesante retomar algunos de estos aspectos para analizarlos y compartir esa reflexión, ese análisis al calor de lo que son las perspectivas de derechos, pero también a partir de indagando, por lo menos ese es el trabajo que hice, indagando en lo que es la historia del Carmel, la historia de la congregación, las órdenes que tienen, los reglamentos, algunas de las cuestiones que surgieron en las testimoniales del juicio, que me parecían muy significativas, el rol de la iglesia, el rol de las mujeres dentro de la iglesia, bueno, y finalmente una serie de conclusiones a la luz de todo este camino que voy haciendo en Líbranos del Mal, que es un poco también el objetivo, también es que haya un documento, puede haber varios, pero este es el que yo propongo, respecto de que condense todo lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Sobre todo porque creo que hay una responsabilidad social en relación a la demanda por el cumplimiento de lo que son los derechos humanos, los derechos de las personas, para que esto no vuelva a suceder. Y ahí había una pregunta que para mí queda latente, que es, ¿quién está garantizando hoy que eso no esté sucediendo nuevamente? No digo en este convento, puede ser en otro, ¿no? ¿Cómo son los mecanismos que tenemos socialmente para garantizar que una persona que elige acercarse a la fe, elige vivir una vida contemplativa, no caiga luego en un proceso en el cual se vulneran sus derechos más elementales, porque recordemos que la priora fue condenada por privación ilegítima de la libertad y por la aplicación de métodos de tortura que eran del medioevo, es decir, que no están autorizados por la Iglesia. Sin embargo, eso ocurrió, y ocurrió durante 7 años en el caso de una de las monjas denunciantes, y por más de 3 años en la otra, que organizó un escape, una huida para poder salir. Mientras tanto, autoridades de la Iglesia Católica de acá, de nuestra provincia, estaban al tanto de lo que estaba sucediendo allí. Sin embargo, negaron esta posibilidad, este derecho de que se pudieran retirar, con distintas excusas, se ampararon en esas excusas para no dar lugar a esta decisión, y lo cual significó seguir sometiéndolas a un régimen que era totalmente extemporáneo, que además causa muchísimo sufrimiento y daño psicológico. Así que hay una serie de cuestiones allí que, bueno, que yo traté de condensar y de reflexionar en este libro, también a la luz de lo que son los aportes de las teólogas feministas, Claro. de nuevos teólogos, ¿no? O teólogos que plantean nuevas formas de entender la religiosidad.
bueno, que esto no tiene nada que ver justamente con esa intención de acercarse a Dios, de ser mejor persona, de vivir la espiritualidad, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el shock más grande está ahí, el impacto más grande está ahí cuando pensamos que este tipo de instituciones, pasamos por la puerta de cualquier convento, de cualquier iglesia, de cualquier institución de estas características, de esta o de otras religiones, y lo primero que pensamos es que ahí es un lugar de paz, de tranquilidad, de meditación y de acercamiento a Dios. Y bueno, y esto era exactamente lo contrario a lo que sucedía, ¿no? Bien. Bueno, Sandra, contame cómo fue el trayecto de la investigación. Ya nombraste que te adentraste más en lo que son las declaraciones del juicio. ¿Pudiste hablar también con las denunciantes nuevamente, con otras personas relacionadas a la iglesia? Hablé con otras personas, como ampliando un poco eso, porque me parecía que ya con el material que había, el material oficial de lo que fue todo el proceso judicial, era increíble la cantidad de material que había. Me parecía que incluso hasta por cuidar a las víctimas, que no tengan que volver a pasar por esas situaciones, me parecía que había mucho material que yo trabajé leyendo, releyendo, marcando, buscando puntos en común de los testimonios. Hablé con otras personas, indagué en textos que tienen que ver con, como te decía, con la Biblia, con la historia del Carmel, con algunos preceptos, con algunas cuestiones que tienen que ver con la teología, con crónicas periodísticas. Es decir, tenía muchísimo material y de hecho siempre que escribimos un libro hacemos como un recorte de toda esa realidad. Incluso ahora que ya está publicado, digo, ¿cómo no escribí tal cosa sobre tal cuestión? ¿No? Porque se desprende infinidad de cuestiones en relación a esto. Y el proceso sí fue intenso en ese sentido, de búsqueda, de indagación, de estudio, y un esfuerzo muy particular para que el texto no tuviera el uso de categorías como si fueran cosas técnicas, sino que cualquier persona que no está familiarizada con el tema, pero sí interesada con la cuestión, al leerlo tenga elementos para poder analizarlo, ¿no? Y para también incluir a otras personas que de pronto, bueno, digamos, para que cualquier persona que le interese el tema pueda leerlo, pueda entenderlo y le sea de fácil lectura, ¿no? Y de fácil comprensión en el sentido de no utilizar términos técnicos, es decir, de codificar un poco el lenguaje que a veces las y los periodistas tenemos, que reproducimos, el lenguaje judicial o el léxico técnico. Bueno, hice un esfuerzo muy grande en este sentido para tratar de evitar caer en ese tipo de cuestiones y que sea una lectura que sea lo más amena posible, ¿no? Dentro de lo tremendo que es el caso, pero bueno, esa fue la intención, y que aporte también elementos para ese análisis y para las preguntas que me formulo, como también otras preguntas que pueden surgir al calor de cualquier lectura. Yendo a los distintos aspectos que tomaste para la redacción de este libro, ¿qué conclusiones puedes sacar sobre el rol de las mujeres dentro de la iglesia? Bueno, un poco lo planteo en la última parte, en las conclusiones. Creo que las mujeres siguen estando muy silenciadas. Si bien hoy hay una intención marcada y una decisión por parte del Papa, hace días nada más las mujeres participaron con su voto, el voto femenino fue tomado en cuenta en el último sínodo de obispos, y eso es todo una cuestión simbólica y un hecho histórico en relación a lo que ha sido los últimos siglos, ¿no?, de la Iglesia Católica. Pero si bien es cierto que una autoridad como el Papa puede tomar esta decisión, la estructura de todo el andamiaje de la Iglesia Católica está ocupado por varones. Entonces la resistencia que hay allí para dar lugar a esta incorporación de las mujeres con voz, con voto, es bastante lenta, viene bastante rezagada en relación a lo que ha sido el avance social. Y creo que este caso en particular, como otros que menciono y que asocio en el libro, como pueden ser, bueno, desde la época, digo, de lo de Julio Grassi en adelante en nuestro país,
denuncias de otras situaciones, la escuela de servidumbre del Opus Dei, o la apropiación de bebés durante la dictadura o durante el franquismo en España, o a través de los conventos en Irlanda. Todos estos casos dan ejemplo de que muchas veces las mujeres han estado relegadas a un papel absolutamente de servidumbre, de servicio, y eso no ha cambiado, lamentablemente, a pesar de que hay una mayor participación de las mujeres, que hay organizaciones de teólogas mujeres que están bregando por la incorporación de estos derechos, que hay lugares que ciertamente propician la participación de las mujeres y demás, viene muy rezagado en relación en términos generales, ¿no? Y esto es una de las conclusiones. Y el caso concreto de lo que pasó en las Carmelitas Descalzas, si bien fue una mujer la que aplicó, la máxima autoridad del convento, que aplicaba métodos de tortura a otras mujeres que eran monjas y novicias de este convento, estaba reproduciendo justamente esos mandatos y ese sistema que se ha sostenido durante tantos siglos y que, bueno, tantas teóricas y sociólogos y sociólogas, historiadores y teólogos y teólogas vienen planteando, ¿no? Creo que todavía queda mucho por hacer en este sentido, y creo que el libro también pretende ser una pequeña contribución a ese debate que está en la agenda pública y que está pendiente. La elección del título, ¿cómo viene? Ay, mira, fue un ida y vuelta, ¿no? Porque primero pensé en otro y me hacía acordar al principio, cuando empecé a escribirlo, había puesto un título. ¿Viste esas cosas que una pone en la escritura para revisar después? Y en un momento estaba leyendo, leí mucho de la Biblia, leí mucho, y digo, la máxima del Padre Nuestro dice, líbranos del mal, ¿no? Y me apareció esta idea, ¿no? Que decían los familiares, que pensaban que ahí las personas que estaban en el convento estaban cerca de Dios, que estaban en un lugar de paz, y dicen, en un momento nos dimos cuenta que era el mismo infierno, ¿no? El lugar donde estaban sus hijas, sus hermanas. Y entonces ahí me vino esto, ¿no? De las máximas, ¿no? De las máximas que tiene la Iglesia, como el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y estas cuestiones que me parecen que son relevantes a la hora de hablar de esta cuestión. Bien, bueno, Sandra, Líbranos del Mal se presenta este miércoles a las 19:30 horas en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, en Paraná. Bueno, expectativas para esa presentación y que hagas también tu invitación. Sí, están por supuesto todas y todos invitados. Mira, justo se están escuchando las campanas de la iglesia de acá a la vuelta de mi casa, que es algo, por eso digo, pasamos habitualmente por estos lugares, cada uno Totalmente. profesa y ha profesado la fe. Me parece que la presentación del libro siempre, después de tanto trabajo, y en esto destaco también el trabajo, no por el trabajo que he hecho en esto, digo, por todas y todos los que trabajamos para publicar o para producir, vos en tu experiencia también lo sabés, que es muy autogestivo, ¿no? Es un trabajo de hormiguita, que es con otras, con otros, porque citamos a otros autores, porque nos apoyamos, investigamos y demás, pero que entonces cuando presentamos nuestro trabajo, ya sea un documental, una producción para nuestras radios, un libro o una publicación, lo que sea, siempre es como mostrar un poco todo ese trabajo que hemos venido haciendo, y ciertamente es una posibilidad de encontrarse con otras, con otros para poder conversar, y encontrarnos siempre es una celebración y siempre una apuesta a lo colectivo que me parece muy interesante. Así que bueno, estaremos reuniéndonos el 8, es decir, el miércoles, a partir de las 19:30 horas en la Biblioteca Provincial, y a partir de allí la idea es que el libro empiece a circular y a recorrer las distintas localidades, como ya fue Crímenes Menores, porque bueno, de eso se trata, ¿no? De exponer un poco nuestro trabajo. Así será, y te esperamos obviamente en Basa Bilbaso para esta presentación. Con muchísimo gusto.
Bueno, Sandra, muchas gracias. Lo mejor para el miércoles con esta presentación. Muchas gracias. Y un reconocimiento también a las personas que denuncian, porque de esa denuncia vienen también estos procesos reparatorios, y es un mensaje para toda la sociedad, por la valentía y por la dignidad con que lo hacen. Totalmente. Gracias. Gracias.